Vivimos en un mundo donde las personas que se consideran espirituales prefieren abrazar árboles antes que a sus semejantes, donde se ama más a las mascotas que a la propia familia, donde se protege a los animales incluso más que a sus dueños y donde acabar con la vida de una rata puede crearte serios problemas, mientras ninguno hay si se lleva a cabo con el más indefenso de los seres humanos. Hubo alguien muy sabio para mucha gente, alguien que aprendió idiomas, ciencias y letras, tuvo buena memoria, estudió la Biblia, el Corán, filosofía, numerología, física cuántica, creía en la reencarnación, tenía alumnos a los que transmitía su sabiduría y escribió muchos libros. Fue una gran eminencia a nivel mundial de una creencia que solo hace suyas algunas partes del texto sagrado para desechar lo que no conviene y en definitiva acabar negando al Dios que lo inspiró y al Hijo en el cual se encarnó. En una de sus clases preguntó a sus alumnos si sabían qué esperaba Dios de ellos en esta vida, de cara a cumplir con el propósito para el cual nacieron. A pesar de haber estudiado la Biblia, el maestro desconocía la voluntad de Dios para el hombre y añadía en tono decepcionante que las religiones lo único que hacen es decirte que debes hacer cosas o cumplir mandatos. Por eso su creencia se basaba en averiguar cuál es aquel propósito de cada uno en nuestro caminar por la vida, al objeto de acercarnos a la divinidad para que desaparezca la obligación de volver a reencarnarnos hasta cumplirlo. Esta es la sabiduría del mundo y la de los sabios que la habitan, a pesar de la evidencia del texto bíblico y de la obra creadora de Dios. Algunos quieren equipararnos a los animales y que dejemos de diferenciarnos como seres humanos en cuanto al género. Una sabiduría que niega al Dios de la Biblia para abrazar al creado a la imagen de cada uno, a fin de no tener que rendir cuentas al único que puede exigirlas. Por eso Jesús en Mateo 11:25 alabó al Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Y es que, para entrar en el reino de los cielos, hay que ser como un niño que nada sabe pero siempre confía para aprender de la palabra escrita, y no como un sabio de este mundo que conoce muchas cosas que de nada sirven para alcanzar la vida eterna junto al Padre y al Hijo. Por eso el objeto de esta reflexión es responder la pregunta de aquel sabio y así dar respuesta para que nosotros como niños aprendamos de esa palabra partiendo del libro de Oseas, que en el versículo 6 del capítulo 6 expresa lo siguiente: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El versículo analizado se mueve en un contexto de decadencia moral y religiosa que culminó en Israel durante el reinado del último rey llamado Oseas, mientras el profeta de igual nombre denunciaba la infidelidad del pueblo hacia Dios al quebrantar el pacto mosaico. A su vez, el imperio asirio, cada vez más fuerte, acabaría provocando el cautiverio de la nación, siendo instrumento de Jehová para juicio y castigo, si bien con la intención de restaurar. Por tal motivo, Jehová reprende al pueblo, haciéndoles un simultáneo llamado para que regresen a él a través de la misericordia y el conocimiento de Dios, en lugar de ofrecer mero sacrificio y holocaustos. Pero el arrepentimiento no es sincero al estar basado en mero ritual. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Oseas 6:4. Este contraste entre lo que Jehová les pide y el pueblo ofrece vulnerando el pacto según Oseas 6:7 es un reflejo de la fidelidad y amor de Dios frente a la infidelidad del pueblo que provocó la aparición de los profetas como voceros de su juicio, tal y como refleja el versículo 5, hasta acabar desechándolos, aunque no para destrucción. El bosquejo del libro de Oseas describe el matrimonio restaurado de Oseas con la prostituta Gomer en los capítulos 1 al 3,
como una ilustración o analogía de ese vínculo entre Dios e Israel con la reprensión y el llamado al arrepentimiento, en el marco de la promesa de restauración del pueblo descrita en los capítulos 4 al 14. Podemos afirmar en base al texto que a Jehová no le interesaban los rituales o ceremonias externas, mientras se vulneraba el pacto mosaico que permitía al pueblo conocer a Dios. Hay un principio teológico universal en este sentido, y es que sólo la circuncisión del corazón por medio del Espíritu y no la de la carne por mera raza o liturgia, permite una íntima comunión con Dios en obediencia a su ley. Sin embargo, el pueblo pecó en su ignorancia acerca del conocimiento de Dios, lo cual provocó inmoralidad e idolatría. A lo largo del libro de Oseas, el quebrantamiento del pacto mosaico debido al desconocimiento de la justicia de Dios constituye su eje central, según vemos en Oseas 5:4, en el capítulo 8, versículos 1 y 14, y en el capítulo 13, versículo 4, por mucho que el pueblo clame lo contrario en Oseas 8:2. Esa desobediencia implicó la rebelión contra Dios y la vulneración del pacto, al igual que en su día hizo el mismo Adán, según les revela Jehová en Oseas 6:7 y 7:13. De hecho, se produjo una proliferación del pecado en sus variadas formas, tales como la idolatría, mentira, ausencia de misericordia, falta de conocimiento de Dios, perjurio, homicidios, hurtos, adulterio, olvidarse de la ley de Dios tal y como refleja Oseas 2:13 y capítulo 4 versículos 1, 2, 6, 12, 13 y 17, al igual que soberbia y rebeldía expresada en Oseas 7:10 y 11:7, y también fraude en Oseas 12:7. En este sentido, el conocimiento de Dios guarda relación con la fidelidad. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Oseas 2:20. Esto es lo que permite al pueblo acceder a las bendiciones del pacto expresadas en los versículos 21 al 23 por medio de lluvia que alimente la tierra para dar el fruto esperado y a su vez poder ofrendar como reconocimiento de la bendición recibida. Sin embargo, pese a la llamada al arrepentimiento que Dios hacía, la respuesta del pueblo fue alejarse aún más de él, como vemos en Oseas 11:2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Ellos no reconocieron que su bendición venía de Jehová y no de los ídolos. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Oseas 2, versículos 5 y 8. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Oseas 11:3. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Oseas 13, versículos 5 y 6. Siendo así, al no dar el pueblo la honra debida, Dios decide actuar por medio de pruebas para enderezar el rumbo de Israel, a fin de que en la tribulación vuelvan a él. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Oseas 2, versículos 6 y 7. Por tal motivo, Dios los despoja de las bendiciones recibidas, versículo 9, y de la protección frente al enemigo, Oseas 1:5. El pueblo de Dios sembró idolatría hasta que rebosó la copa de la ira,
y cegó el fruto de su pecado en la desaparición del reino de la casa de Israel a través de la derrota militar. Oseas 1:4. Porque todo pecado conlleva castigo y consecuencias según se describe en Oseas 2, versículos 10 al 13. Por todo ello, se afirma la destrucción del pueblo por falta de conocimiento de Dios, de su ley y de las bendiciones recibidas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Esto es algo que el profeta achaca a los sacerdotes que alentaron una falsa enseñanza ajena al pacto, seguida por un pueblo igualmente responsable, según se describe en Oseas 4, versículos 4 al 10. Con ello perdieron la autoridad para enseñar y emitir juicios en nombre de Dios, como fue proclamado en Deuteronomio 17, versículos 9 al 13. Porque todos pecaron, tal y como revela Micaías 3, versículos 1 al 4. Pero la responsabilidad de los sacerdotes era mayor al ser los encargados de instruir al pueblo en la ley de Dios, como les había mandado Moisés en Deuteronomio 31, versículos 9 al 13. Sin embargo, fomentaron el pecado para aprovecharse del mismo según la porción del animal sacrificado. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Oseas 4, versículos 8 y 11. Por lo tanto, tales sacrificios que buscaban apaciguar a Dios eran inútiles por falta de verdadero arrepentimiento. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Oseas 5, versículos 6 y 15. En el mismo sentido, cabe mencionar Isaías 1, versículos 11 al 18 y Miqueas 6, versículos 6 al 8. Además, no solo el pueblo se apartó de Dios, sino que buscó ayuda en el hombre y en concreto en Asiria, según Oseas 5:13, aunque Jehová les advirtió que sería inútil, versículo 14. Mezclarse con los paganos para adoptar sus falsas creencias y costumbres fue la perdición de Israel, dado que el sincretismo en el culto a Jehová implicaba mera ceremonia externa ajena al pacto mosaico, tal y como se describe en Oseas 2:11 y 11:7, Isaías 29:13, Amós 4, versículos 4 y 5 y capítulo 5, versículos 21 al 23. Este desconocimiento de Dios por las generaciones postreras los condujo al desastre, como vemos en Jueces 2, versículos 10 al 12, Isaías 5:13, Jeremías 11:11 y capítulo 14, versículo 12, en Ezequiel 8, versículos 17 y 18, Deuteronomio 1:45 y Salmo 18:41. La vulneración del pacto trajo las consecuencias esperadas. A pesar de que Dios instaba al arrepentimiento, el pueblo lo rechazaba una y otra vez, por lo que Israel no disfrutaría del fruto de la tierra, Oseas 9, versículos 2 al 4, sino que sería destruida, Oseas 10, versículos 12 al 15. Todo ello constituía el cumplimiento de la advertencia de Jehová al pueblo, caso de incumplir la ley de Dios revelada en Deuteronomio 28:18. A su vez, alejarse de Dios para mezclarse con los paganos les privó del discernimiento para darse cuenta de que esos pueblos devoraban la fuerza que Jehová les había dado para conquistar el territorio. Y en vez de reconocerlo para buscar al Señor por su soberbia, la abandonaron para confiar en la inútil ayuda del hombre. Oseas 5:13, capítulo 7, versículos 8 al 12 y capítulo 10, versículo 13. Siendo un pueblo tan desagradecido como hemos visto, el castigo fue la consecuencia del pecado. Oseas 8:7, 10:13 y 13:16. Porque como expresa Proverbios 22:8, el que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará.
Por lo tanto, finalmente se cumplió lo profetizado en Oseas 9:17 y Deuteronomio 28:64. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. El mismo destino fue para el reino del sur Judá años más tarde, donde los profetas carecían del Espíritu de Dios para profetizar palabra de Jehová. Jeremías 5:13. Y las enseñanzas de los sacerdotes estaban basadas en la codicia y en mentiras de paz. Jeremías 6, versículos 13 y 14. Algo que el pueblo consintió. Jeremías 5, versículos 30 y 31, creyendo que Dios no los castigaría a pesar de todo. Versículo 12. La falta de conocimiento quedaba patente una vez más, según fue revelado en los versículos 11 y 12 del capítulo 14, frente a lo que Dios exigía de ellos en Jeremías 9, versículos 23 y 24. En este sentido, Judá tropezó en la misma piedra denunciada años antes por Oseas para Israel. Pese a lo anterior, el amor marital y paternal de Dios por su pueblo se destaca a lo largo del libro, según lo descrito en Oseas 2, versículos 14 al 23 y capítulo 11, versículos 1 al 4, 8 y 9. Por eso los profetas enviados por Jehová primero advertían para arrepentimiento, como describe Amós 3, versículos 6 y 7, y en el capítulo 5, versículos 4, 14 y 15. De esta manera, Jehová usaba finalmente naciones paganas para que volvieran a él con un buen propósito, según vemos en Oseas 2, versículos 14 al 16, capítulo 5, versículo 15 y capítulo 13, versículo 14. El quebrantamiento del pacto mosaico revocó las bendiciones establecidas en Éxodo 6:7, Levítico 26:12 y Deuteronomio 26, versículos 17 al 19. Si bien la promesa hecha a Abraham en Génesis 22:17 permaneció intacta como vemos en Oseas 1, versículos 10 y 11. Por tal motivo, en virtud de la eterna misericordia de Dios que busca la reconciliación, más allá del juicio existe una promesa de restauración descrita al final del libro en los versículos 4 al 8 del capítulo 14, lo cual es una constante a lo largo del mismo, como reflejan los versículos 14 al 23 del capítulo 2 y 10 y 11 del capítulo 11. El perdón queda simbolizado en la imagen del matrimonio restaurado del profeta con la prostituta Gomer en el capítulo 3. Esa esperanza es precedida del reiterado llamado de Dios a volverse a Él, según Oseas 7:13, 12:6 y 14 versículos 1 y 2, porque Jehová siempre perdona cuando hay arrepentimiento. Oseas 14, versículos 4 al 8 y Joel 2, versículos 18 y 19. Esto no quita que a veces resulte necesario pasar por el horno de aflicción para purificación y restauración, no destrucción, como vemos en Isaías 6:13 y Zacarías 8:2. Por eso es tan necesario el conocimiento de Dios y de su ley para poder escoger bien cuando se nos pone por delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, tal y como expresa Deuteronomio 30:19. Porque esa falta de conocimiento fue la que finalmente provocó la destrucción del pueblo según Oseas 4:6. También es necesaria la misericordia o compasión hacia el prójimo, porque es la que nos mueve a practicar la justicia horizontal o social. Esta emana de un conocimiento verdadero y profundo sobre Dios, sobre todo de su carácter. El libro de Oseas finaliza en el versículo 9 del capítulo 14 con la siguiente pregunta que ya ha sido contestada a lo largo del mismo. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. En efecto, la respuesta a la pregunta del sabio al que hice alusión inicialmente
La hemos analizado a lo largo de esta reflexión. Y este es un ejemplo puntual reflejado en un solo libro de la Biblia, siendo más que suficiente para entender lo que Dios quiere de nosotros en pleno siglo XXI. Es cierto que actualmente no resulta de aplicación el pacto mosaico en la parte ceremonial, pero subsiste la obligación de acatar la ley de Dios como demostración de fe en Jesucristo en sus aspectos morales, más allá de todo lugar o liturgia externa. Sobre todo en su esencia, los 10 mandamientos, y más aún en su quinta esencia, el amor. Cuando se cuestiona todo esto para finalmente rechazarlo y abrazar otro tipo de creencia, la enseñanza de Dios es escondida de los sabios de este mundo, para que sólo los que son como niños puedan recibirla. Y ese sabio, que tanto conoce y tantos libros ha escrito, al negar al Dios de la Biblia y a su Hijo Jesucristo, se convierte en el necio descrito en los Salmos 14 y 53. Yo también te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños.